Queremos darle a cada uno de ustedes la bienvenida a Iglesia Restauración y decirles de que están en su casa y que el Señor seguirá trabajando en su vida y en su corazón. Amén. Estamos muy felices porque el Señor está haciendo cosas grandes. Y sigamos, hermanos, estando en la presencia del Señor, ¿verdad? Dios es grande. No se trata solamente de lo que cantamos acá, de este tiempito que estamos en la tarde, sino que durante la semana se nos presentan situaciones y en esas situaciones le damos la gloria al Señor. Y sabemos y confiamos de que Él está con nosotros porque Él es más poderoso. Y lo decimos porque lo hemos vivido. Quizá usted dice, esto está loco, miren cómo cantan, no sabe lo que están hablando. Pero hermano, nosotros podemos pararnos aquí adelante y podemos predicar y podemos decirlo porque lo hemos vivido. Dios ha sido bueno con nosotros. Así es. Dios ha sido poderoso. Podemos testificar de que cuando hemos estado en momentos difíciles, en momentos de tristeza, en momentos donde uno dice, no sé cómo voy a salir de esto, Dios ha estado conmigo. Así es. Dios ha estado con mi familia, Dios ha estado con nosotros, con nuestra iglesia. Y por eso es que tenemos esa confianza. Y no es de locos, sino que yo sé, yo he visto, como decía el apóstol Pablo, predicamos de lo que hemos oído, escuchado y visto del Señor. Así que para Amén. Él sea toda la gloria. Todo el honor y la alabanza. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Y como decía, ¿no? Saludo a todas las visitas. De verdad, no quiero exponerlas ni que se sonrojen, por eso no las nombro, pero sean bienvenidos a la casa del Señor. El Señor nos ha estado hablando este mes de una forma impactante, de una forma sumamente poderosa, a través de la historia de un hombre que solamente ocupó 2 versos en toda la Biblia, pero este hombre fue un hombre que dejó huella, y es Jabes. Sabíamos de que Jabes era importante, pero ahora, wow, sabemos que venció su propio nombre, su propio destino, que significaba dolor. Sabemos, cierto, que viene de una tribu muy importante, donde de ella nace el rey David y el mismo Señor Jesús, de la tribu de Judá. Es un hombre muy importante. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas 4, 9 y 10. El texto está ahí adelante. Y vamos a leer entonces en el nombre del Señor. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviese conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. En la siguiente diapositiva vemos que Jabes pidió a través de esta oración 4 cosas. Pidió bendición, pidió territorio, pidió presencia y pidió protección. Las primeras 3 palabras ya las hemos cubierto los 3 primeros domingos de este año, y han sido palabras poderosas de Dios para nuestro corazón. Y tal vez si a usted le gustaría tener esta serie completa, nos puede decir, le podemos enviar. El Ministerio de Comunicaciones ha trabajado arduamente para tener las predicaciones en todos los formatos, en YouTube, Facebook, Instagram, hay short también en TikTok. La idea es poder llenar las plataformas para poder comunicar el amor y la restauración de Dios. Así que podemos enviársela, pero hoy vamos a trabajar la última, protección. Por eso le hemos puesto a este mensaje: protegidos del mal. Protegidos
del mal. Y aquí Reina Valera 1960 dice, la siguiente, por favor. La siguiente. Dice, si me libraras del mal para que no me dañe. Esa es la frase que nos queda. Si me libraras del mal para que no me dañe. Y esta es una frase muy importante en el contexto de este escrito, pues el Antiguo Testamento es totalmente diferente al Nuevo Testamento. En Jesús se unen, pero el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y tiene una progresión del conocimiento de Dios. Eso se llama teología. Y en esa progresión, el conocimiento del mal fue desarrollándose a través de los siglos en Israel. Al principio, los israelitas pensaban que lo bueno venía de Dios, pero también lo malo. Sin embargo, poco a poco la revelación de Dios fue llegando a su vida y se dieron cuenta de que lo malo no provenía de Dios, sino de un agente diferente, que en hebreo es Hashatán, que significa el enemigo, el adversario, el que pelea en contra de nosotros para que estemos bien, para que seamos felices, para que estemos alegres. Por eso que Satanás en realidad se llama así, porque viene de la palabra hebrea que significa adversario. Es decir, él va contra de todo lo bueno, de todo lo sano y de todo lo poderoso que Dios quiere hacer en su Biblia, en su vida. Traje 4 versiones bíblicas de esta frase. La número 1, la Nueva Versión Internacional dice: líbrame del mal para que no sufra. Es interesante, ¿no? Para que no sufra. Esta palabra mal viene conectada con el sufrimiento. La Biblia de las Américas dice: y que me libres del mal para que no me cause dolor. Ahí el sufrimiento es más específico y se representa en la palabra dolor. Dios habla hoy que es una traducción más dinámica, no va palabra por palabra. Dice: líbrame del mal para que no sufra yo en desgracia. Ahí le añade, ¿no? Desgracia. Y la Nueva Traducción Viviente, que es una de las nuevas traducciones, dice: por favor, líbrame del mal y no permitas, y aquí une las dos palabras de sufrimiento y dolor, y dice: para que no permitas que sufra dolor. Yo le traigo estas versiones porque en realidad para los que son nuevos en la fe deben de saber de que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego y no en español. Que el español es un idioma moderno, muy moderno, y que poco a poco se fueron traduciendo. La primera traducción fue en el año 1562. Y en esa traducción hubo un hombre, ¿cierto?, que se llamó Casidioro de Reina. Empezó a traducir del latín. Y esa traducción viene del latín, pero después se encontraron más papiros y se encontraron los papiros que son copias de los originales. Pues no tenemos el original, son copias de las copias, y empezaron a traducir desde el mismo hebreo, desde el mismo griego, y por eso hay tantas traducciones. Yo he escuchado gente que dice: pero pastor, ¿por qué no hay una sola Biblia? Porque no hay una sola persona en este mundo. Todos entendemos de forma distinta. Hay gente que dice: no me cambien la Reina Valera 60. Otra dice: no la entiendo, me gusta mucho la Nueva Versión Internacional. Otro dice: no, porque ahí sacaron algunas palabras, así que me gusta la Nueva Traducción Viviente. Entonces uno va, y yo les traigo esto para que usted sepa que en esta iglesia nosotros les predicamos a ustedes de la Biblia, ¿ok? Pero esta frase, líbranos del mal, fue una frase que fue totalmente aceptada en la cultura hebrea y que cambió la historia. Porque no sé si usted ha reflexionado que hubo otra persona que dijo esta frase. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús al final del Padre Nuestro? Y líbranos de todo mal. Y aquí se las traigo, ¿cierto? Ahí el Nuevo Testamento está en griego, y ahí está kai risai gema sapo tou ponero, que significa: y líbranos del mal. Entonces
Jabes fue tan importante que hasta el mismo Señor Jesús lo citó y siguió su oración. Siguió su oración. Ahora yo quiero mostrarles de que arqueológicamente hablando se encontró un amuleto. La siguiente diapositiva van a ver un amuleto que estaba en el desierto de Judá, en una de las ciudades de allí, con una bendición, la bendición sacerdotal, ¿cierto? La cual dice, ¿cierto? Bienaventurado tú en el campo, en la tierra, y habla, ¿cierto? De esta, que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y cuando los arqueólogos sacaron este amuleto, se encontró desde el siglo VII antes de Cristo, se pensaba en algo malo, en el maligno. Los hebreos empezaron a desarrollar ese conocimiento que no solamente existía Dios, sino que también existía el mal. Y sabe, ese es un gran problema, porque hay mucha gente que no entiende de que así como existe Dios, también existe el mal. Así como existen los ángeles, también existen los demonios. Pero a la gente no le gusta hablar de esto porque es un tema que muchas veces da temor, causa pánico, trae cierto un poco de cosa, a la gente le da cosa. Pero ¿saben qué? Porque muchas veces no lo hablamos, no sabemos cómo defendernos. No sabemos qué hacer cuando el enemigo nos ataca. No tenemos conocimiento. Y antes de ir a eso, quiero enseñarle dos palabras de este versículo. La número 1, misratag, que significa mal. Aquí, cierto, viene de la palabra en hebreo ra, que puede implicar libertad, de liberación. Sí, perdón, ra dice, se usa más de 600 veces en el Antiguo Testamento refiriéndose al mal moral o al mal circunstancial. Aquí vemos un mal, pero no solamente de pecado, sino también de la circunstancia de la vida, de la adversidad y de la calamidad. Y la segunda palabra es osbi, y esta habla de sufrimiento y de daño. Y esta palabra es muy importante porque aparece 15 veces en la Biblia y está asociada con la tristeza y con la aflicción y con el daño emocional. Aquí implica el significado que el mal puede causar sufrimiento personal, físico o emocional, y se pida a Dios que lo impida y que lo impida. Ahora, estas dos palabras son muy importantes entenderlo, porque si no las definimos, podemos pensar que cualquier cosa es maldad, y no cualquier cosa es maldad. La maldad es aquello que va en contra de Dios y en contra de todos los sueños que Dios tiene para ti. La maldad es aquello que va en contra de que tú seas feliz, que seas pleno. Y alguien podrá ahí decir, pero pastor, Dios no nos ha llamado a ser felices. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero cuando yo hablo de felicidad no estoy hablando de una filosofía humana, estoy hablando del gozo de Cristo. Todo aquello que te quita el gozo de Cristo viene y proviene del mal. Por eso quiero definir dos cosas. Las familias están sufriendo porque desconocen el trabajo del enemigo. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Sabe que en nuestras batallas espirituales estas semanas hemos visto cómo el enemigo ha atacado a las familias de una forma que yo digo, Señor, el único que puede obrar eres tú? Y lamentablemente las familias del mundo y de la iglesia no entienden de que Satanás está trabajando para poder separarlos. Yo quiero decirles algo. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir.
Satanás quiere que tú quiebres tu relación con tu esposa. Quiere que tú engañes a tu mujer. Quiere que tu mujer le faltes al respeto a tu marido. Quiere que ustedes terminen. ¿Saben por qué? Porque ustedes dos, unidos en Cristo, son un arma poderosa en contra del infierno. El enemigo quiere destruir a las familias, porque si hijos se crían sin sus padres, van a ser propensos ¿a qué? Van a ser propensos a las drogas, al alcohol, a las adicciones, a las calles, a la violencia. Ellos van a ser propensos a eso. Anoche estaba mirando una de las cárceles más custodiadas del mundo, que está en El Salvador. En El Salvador había rehenes o presos que estaban allí que tenían 600 años de cárcel, 700 años de cárcel. Había uno que tenía 1000 años de cárcel. Y eran muchachos jóvenes de 28, 30, 35, 40 años. La mayoría, cierto, de las maras, de los carteles. Y a cada uno que le preguntaron ¿cómo fue tu relación con tu madre y con tu padre?, ellos decían: yo no tuve padre, yo no tuve madre, a mí me dejaron tirado, me dejaron botado, a mí me maltrataron. Cada uno de ellos dijeron eso. Yo decía: Señor, y en mi corazón se compungía, porque decía: Señor, ese es el trabajo del enemigo. Y ¿saben qué? Para que ustedes sepan cómo es el mundo, muchos de ellos, para iniciarse y tener un cargo más grande en la mara o en el cartel, tenían que matar a sus propios padres. Y les preguntaron: ¿y se te hizo difícil matar a tu mamá? No. ¿Por qué se me va a hacer difícil si ella nunca me dio nada, nunca me dio amor? ¿Y no se te hizo difícil matar a tu papá para tener una mejor posición? No. Si lo único que me entregó fueron golpes y violencia. Hermanos, eso es el mundo. Sé que es un ejemplo radical, pero lamentablemente nosotros no nos damos cuenta que le hemos entregado nuestros hijos y a nuestras generaciones a Satanás. Y nosotros no peleamos la buena batalla de la fe, hermanos. Yo he visto gente en un partido de fútbol peleándose contra el árbitro y contra otro jugador para que le cobren un mísero penal. Yo he visto gente peleándose cuando van, cierto, al casino porque la máquina no funciona. Yo he visto gente peleándose porque el mesero no trae la comida. Pero ¿cuántos no se pelean, hermano, para salvar a sus hijos? Y esa es la generación que hoy nosotros tenemos. Una generación inconsecuente, una generación que no sabe, que se pelea con todo el mundo para salvar lo suyo, pero que no es capaz de pelear por el alma de su hija, que no es capaz de pelear por el alma de su hijo. Y Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres valientes que peleen por su familia, que luchen por sus hijos. Y eso vas a ser tú, hermano y hermana. Y alguien tiene que decir amén a eso. Vas a ser tú. ¿Sabes por qué? Porque tienes el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros batallamos y peleamos para ser mejores en el trabajo, pero no somos capaces de batallar para ser mejores en nuestros matrimonios? Vemos videos para aprender a arreglar nuestros autos, pero ¿cuántos vemos videos para ser mejores esposos? Vemos videos para poder cocinar mejor, pero ¿cuántos vemos videos cristianos, predicaciones cristianas para ser mejores esposas? Y ese es el problema, porque nuestra mente está mal dirigida y no nos damos cuenta de que el núcleo de la sociedad, que es la familia, también es el núcleo del evangelio. La familia es lo que Dios necesita para que la gente pueda conocerlo a Él. Por eso, hermanos amados, yo les digo: usted sabe que si usted no tiene ganas de venir a la iglesia, ¿sabe qué? Yo no estoy diciendo que usted tenga ganas, pero traiga a sus hijos.
Traiga a sus hijos para que el día de mañana, cuando ellos batallen en la vida, se acuerden de la historia de Sansón, que venció a los filisteos, y ellos también van a vencer en la vida. Que se acuerden de las historias del profeta Elías, cómo el Señor estuvo con él proveyéndole en medio de la necesidad, y ellos van a decir: wow, mi Dios también me va a proveer, por lo tanto no necesito robar, matar ni hacer nada, porque el Dios que aprendí desde niño es el Dios que está conmigo. Pero hoy los niños no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque los padres están durmiendo ahí en la casa. No me molestes, papá, quiero ir a la iglesia. No me molestes, porque nuestros hijos ahora nos molestan, cuando en realidad los hijos son la bendición más grande que Dios nos ha dado. Por eso yo le digo, hermano, ¿sabe qué? Si no tiene ganas, no venga por usted, venga por las futuras generaciones. Usted ya tiene el conocimiento, y ese es el problema. Ese es el problema, porque después me dicen: pastor, por favor, venga donde mi hijo que está en la droga, venga donde mi hijo, por favor, a darle un consejo, que está con malas compañías. Hermano, cuánto te rogué que lo trajeras cuando era niño a la iglesia y nunca me hiciste caso. Te fuiste al mall, te fuiste al fútbol, te fuiste a la playa, pero nunca lo trajiste a la iglesia. Y ahora me pides a mí que yo lo vaya a ver cuando ya... Tú no sabes cómo me quiebra mi corazón cuando veo a niños que están sumergidos en la droga de 15, 16 años, y yo los tuve en la iglesia. Los tuve en la iglesia, hermano. Y uno como pastor no quiere andar molestando a la gente. Uno los llama: ¿por qué no viniste a la iglesia? Y uno muchas veces anda molestando, y después porque uno sabe cuáles son las consecuencias. Y me quiebra mi corazón. Niños hermosos que no tienen ni una neurona, niños hermosos que están en hospitales psiquiátricos, niños hermosos de 16, 17, 18 años que no saben qué hacer con su vida. Entonces las familias están sufriendo, los esposos se están separando, y muchas veces pensamos que el enemigo es el esposo o la esposa. ¿Sabes qué? No es el enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Es Satanás. Pero no hablamos de eso, ¿no? Es más fácil pelear con la esposa: cállate tú. Es más fácil decir: oye tú, cállate. Y pensamos que el enemigo es el otro. No, hermano. Desconocemos el trabajo del enemigo. Y lo otro, las iglesias y los líderes, ¿puedes pasar al otro? Sí, gracias. No saben contra quién pelean. Según de Corintios capítulo 2 verso 11 dice el apóstol Pablo: para que Satanás no nos gane ventaja, porque no desconocemos sus maquinaciones. Lleves el texto para que lo estudie en la casa. Por tiempo no podemos leerlo, pero Pablo reconocía la presencia del enemigo. Hoy las iglesias no reconocen la presencia del enemigo, hermanos. Sabe que estaba en Cuba, estábamos predicando, y yo vengo de una denominación muy tradicional, la denominación bautista, y estábamos ahí en Santa Clara de Cuba haciendo una campaña evangelística en el 2019. Cuando llegamos allí nos recibieron pastores de la denominación muy, pero muy tradicional. La denominación bautista se caracteriza por leer la palabra, aprender mucho de teología, de doctrina, de historia, pero no de tantas cosas espirituales. Y me recuerdo que estábamos predicando el evangelio y hicimos el llamado para que la gente aceptara a Cristo, y la gente pasó y empezamos a orar, y en medio de la oración comenzaron a manifestarse espíritus malos. Pero yo nunca me voy a olvidar de que todos los pastores que estaban ahí, que nos habían invitado, estaban ahí atrás todos con los brazos cruzados, así como molestos por la situación. Y me recuerdo que mi amigo estaba predicando y yo rápidamente voy donde ellos porque me llama la atención. Nosotros orando, llorando por la gente, abrazándoles, y ellos con las manos cruzadas ahí molestos. Y yo le digo: pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se unen a la oración? Y me dice: no, es que esto es pentecostal, esto no es de Dios. Pero la gente está aceptando a Cristo. No, eso no es de Dios, porque no, ¿para qué tanto euforia? ¿Para qué tanta? La palabra tiene que ser así y así. Y yo me recuerdo de que estaba pensando en todo el dinero que habíamos invertido para ir a Cuba,
pensando en todos los recursos que nos habíamos preparado un año en oración, en ayuno, en comprar Biblias. Llevamos más de 20,000 Biblias. Y yo digo, y estos hombres no saben reconocer la situación. Me acordé de donde yo provengo, de Chile, de las iglesias bautistas, que muchos de ellos tampoco creen en eso. ¿Y sabes qué? Lo que me pasó, empecé a llorar y empecé a decir, Señor, no puedo más. Y salí de la iglesia. Y en la iglesia, afuera de la iglesia, había un hombre vestido de blanco, lleno de anillos de oro por todas partes. Lleno de anillos de oro por todas partes. Y me llama mucho la atención. Y yo le digo, ya Señor, estoy triste, por lo menos voy a ir a evangelizar a este hombre. Y voy a conversar con él y él se ríe. Y dice, estás sufriendo, ¿no? Y yo le digo, no, ¿por qué? No importa lo que tú hagas, ellos no van a creer en lo que tú les traes, me dijo. Porque nosotros hemos orado y ayunado para que ustedes fracasen en estas campañas. Y era un babalao. Era como un de estos sacerdotes, cierto, de la religión ahí que ellos tienen, espiritistas, vestido de blanco y todo. Y cuando me dijo eso, yo dije, ustedes ayunaron y oraron en contra de nosotros. Y me recordé de que nosotros muchas veces no somos capaces ni de orar, ni de ayunar por un alma. Y nosotros que somos hijos de Dios. Pero los hijos de las tinieblas y del diablo oran y ayunan en contra de nosotros. Pero nosotros estamos cegados porque no creemos eso. Eso no existe. Ismael, eso no existe. Tú no tienes que andar viendo demonios y espíritus en todas partes. Yo no ando viendo demonios y espíritus en todas partes, pero yo creo que existe. Yo creo que hay un maligno. Yo creo que muchos de ustedes batallan en sus propias casas con espíritus que muchas veces no los dejan vivir tranquilo. Se arman peleas en su casa de la nada y ustedes no saben por qué. Muchas veces escuchan boches, muchas veces se levantan a las 3, 4 de la mañana y sienten cosas, puertas que se cierran, cosas que se hacen visibles, perros que ladran. Y no me digan que no, porque ese es el mundo que vivimos. Pero la gente no quiere hablar de esto porque no nos incomoda. Pero si no hablamos de esto, no vamos a poder contraatacar lo que realmente nos está haciendo daño. Y al otro día de la campaña llegamos a donde otra iglesia, y en esa iglesia estábamos predicando, y ahí se vino una mujer en contra de nosotros, hermanos amados, y comenzó a manifestarse demoníacamente y empezó a gritar y ¿y sabe qué? Yo le decía, gracias Señor. Y usted me dice, ¿cómo Ismael le vas a dar gracias? Es que todos los pastores vieron que estaban con los brazos cruzados, atónitos. Bueno, ustedes libérenla. Ustedes que están con los brazos ahí, que están llenos de teología, libérenla, hagan lo que hagan. No, tenían temor y tenían miedo, no sabían qué hacer. Porque eso es lo que pasa, hermano, cuando tú no tienes conocimiento de esto, o cuando te rehusas a creer en las cosas espirituales, después no tienes herramientas para hacer algo. Bueno, la sacamos a la mujer, la llevamos a una oficina, oramos con ella y el Señor la liberó. Y muchos de ellos tuvieron que arrepentirse porque no creían en eso. ¿Sabes qué? La iglesia no cree. Y lamentable, muy lamentable, porque a muchos de ustedes les están haciendo brujería. A muchos de ustedes les están haciendo trabajos. A muchos de ustedes les tienen una envidia que ustedes no conocen, gente que te dice, oh sí primo, ¿cómo te va? Y tu primo fue al brujo o a la bruja para que a ti no te fuera bien, porque tú no le puedes ganar si eres un primo y vienes de la pobreza igual que él. ¿Y por qué a ti te va a ir bien y a él no? Trabajo le vamos a hacer. La gente está yendo a la brujería, blanca o negra, que sea blanca, negra, rosada, sea el color que sea, es brujería y es de Satanás, hermanos.
Está haciéndole trabajos para que usted no surja, especialmente porque usted pone fotos en Instagram, Facebook, que está aquí en Estados Unidos, que le va bien, y la gente tiene envidia y nadie hace nada. Nadie dice nada. Y los pastores dicen, no, vamos a orar, hermanos. Pero como dijo Jesús, esto, hermano, no solamente sale con una oracioncita. Hay que orar, hay que ayunar, hay que estar abierto a esos temas. ¿Sabe usted eso, no? Eso, el mal de ojo sí existe. ¿Sabe cuánta gente le envidia a usted? Y eso muchas veces le atormenta a usted la salud. Cuánto su ex pareja a lo mejor no quedó bien de la relación y le está haciendo brujería a usted y a su nueva pareja y usted ni siquiera sabe. Cuánta gente en nuestros países se ha entregado a Satanás solamente por envidia. Pero quiero decirte algo. Primera de Juan 4:8 dice: para esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Y alguien tiene que decir amén. Denles aplauso a Cristo, porque Él ha venido para liberarnos, hermanos. Y no importa qué trabajo le hagan, no importa qué envidia, qué santo, qué gallina muerta pongan en una cazuela, si usted está en Cristo, hermano, Dios le protege. Si usted está en Cristo, tiene la protección divina. Y muchos de ustedes han preguntado: ay, ¿por qué no me va bien, Ismael? Si yo trabajo, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué estoy tan enfermo? ¿Por qué me estoy batallando con eso? Muchas veces la respuesta viene con eso, pero nosotros no queremos creer en eso porque nos da miedo, o porque decimos: no, si no creo que sea eso. ¿No crees que sea eso? ¿No conoces cómo hay gente de mala, hermanos? Has tenido, a mí que soy pastor, me han pedido que ore para que alguien le vaya mal. Pastor, por favor, usted sabe, yo no vengo mucho a la iglesia, pero aquí tiene $20. Por favor, ¿por qué no ora para que esta persona? Yo le digo: hermano, solo $20. Hermano, ¿cómo? ¿Cómo? Y hay gente que te pide oración para eso. Y tú te das cuenta de que la gente no entiende y no sabe. Y no sabe cómo poder ponerse en las manos del Señor. Tú sabes que a toda la gente, tú tienes tu relación con tu esposa y tu esposo y no tienes una vida perfecta, no te vas así, pero eso causa envidia. Eso causa envidia. Tus hijos causan envidia. Por eso siempre he dicho: cuidado con lo que posteas en Facebook, en Instagram. Cuidado, no tienes que postear todo. Aquí comiéndome unos tacos, no. Aquí, cierto, disfrutando la vida en el del norte. No, o sea, postea de Jesús, postea del Evangelio. Si quieres postear una o dos fotos, está bien. Pero la gente es envidiosa, hermano. ¿Alguien está agarrando lo que estoy diciendo en esta noche? Sí, la gente es envidiosa, la gente no quiere nada, la gente quiere que tú perezcas, que te vaya mal. Pero hay un Dios que ha peleado por ti. Ahora tengo una pregunta para ustedes: ¿de dónde proviene el mal? La Biblia nos habla de 5 cosas: de la naturaleza, terremotos, huracanes. Vivimos en un mundo caído. Anote los versículos bíblicos, Romanos 8:19. Del cuerpo. Muchas veces nos enfermamos y lamentablemente porque vivimos en un cuerpo caído y decimos: no, que si estás enfermo es porque Satanás te envió eso. Algunas veces sí, otras veces no. La mayoría de las veces no. Entonces vivimos en un cuerpo caído. Muchas veces somos nosotros mismos. Hace un par de años atrás estaba visitando a un muchacho que estaba en el centro de inmigración de Alvarado. Y me decía: pastor, yo no sé por qué Dios me hace esto. ¿Y qué Dios te hizo? Es que yo estaba fumando marihuana y venía en mi carro y me detuvieron y me trajeron aquí porque no tengo papeles y yo no sé por qué Dios me hace esto. Espera. ¿Tú dices que Dios te está haciendo esto? Sí, yo no sé por qué Dios me hace esto si yo no soy tan...
A ver, Dios te obligó a ponerte la marihuana y a fumártela y a manejar drogado. No, pero usted sabe porque Dios hace lo bueno y lo malo. No, 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 no. Tú primero tienes que entender lo que dice Gálatas 6:7, de que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Entonces nosotros pensamos de que Dios nos está enviando el mal, cuando en realidad nosotros nos buscamos ese mal. Nosotros nos buscamos ese mal. Pastor, ayúdeme, que hay una vieja que me está psicopateando, que me persigue, que no me deja solo en las redes, aquí y acá me ha mandado y parece que me quiere matar y todo eso, y no sé por qué Dios me manda esto. Y yo le digo, ¿y cómo conociste a esa mujer? No, lo que pasa es que fue mi amante por un tiempo. Y tú me dices que Dios te está mandando eso. Es que eso es lo que nos pasa, hermano. Nosotros somos muy sinvergüenzas con Dios. Nosotros hacemos las cosas y después decimos, es que Dios me la está haciendo. Cuando en realidad muchos de los males que nosotros vivimos es por nosotros. Pastor, me echaron de mi trabajo, no sé por qué Dios me echó, me quiso que me echaran. Hermano, pues ¿por qué te echaron? No, es que llegué a las 4 de la tarde al trabajo. ¿Y a qué hora entrabas? A las 7 de la mañana. Entonces tú me estás diciendo de que te echaron porque Dios te echó porque tú fuiste, y no porque tú fuiste irresponsable. Entonces te das cuenta, pastor, por mí es que el dinero no me alcanza, Dios no me provee, Dios no te provee, no sé cómo pagar la renta. Pero yo te veo con iPhone 16, yo te veo con un Jeep, yo te veo con ropa cierto cara, y ahora tú quieres que la iglesia te pague la renta. ¿Te das cuenta? Es que ese es el problema, que nosotros le echamos la culpa a todos, a Dios, y también le echamos la culpa a Satanás, ¿eh? Es que Satanás está contra mí, cuando en realidad los sinvergüenzas somos nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso, no? ¿O está muy dura la palabra, hermanos? Los sinvergüenzas somos nosotros. Hermanos, usted sabe que en la Biblia hay libros apócrifos. ¿Sabían eso? Hay muchos libros apócrifos. Algunos de ellos los conocemos, otros no. Pero uno de ellos se llama Enoc, primera y segunda de Enoc. Y alguien siempre me preguntó y me dice, Ismael, ¿por qué esos libros no están incluidos en la Biblia? Y yo le digo, por la simple razón de que esos libros sugieren de que el hombre cayó porque Satanás los indujo a caer, y que en realidad el responsable de su caída es Satanás y no ellos. Entonces cuando se hizo el canon bíblico, los rabinos, los eruditos dijeron, este libro no lo podemos poner, porque cada vez que alguien mate va a decir, no es que Satanás mató, no fui yo. Cada vez que alguien engañe va a decir, no es que Satanás lo hizo, no fui yo. Cada vez que alguien mienta va a decir, no es que los demonios lo hicieron, no yo. Entonces los rabinos, muy sabios, inspirados por Dios, dijeron, esos libros no los vamos a poner. Y en realidad eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. Muchas veces los únicos culpables de nuestra realidad no es el diablo, no es Satanás, no son los demonios, somos nosotros. Somos nosotros, porque nosotros cosechamos lo que sembramos, y no podemos negar eso. No podemos negar eso. Es triste, hermano, es triste. Número 4, las personas. Ya hablé eso de las personas, de los que envidian. Y número 5, Satanás. Cada uno de estos nos podría llevar a un estudio bíblico. Nosotros lo estamos enseñando los miércoles. Aquí hay hermanos que vienen los miércoles. Estamos hablando de esto. Por el tiempo no puedo hablar de todo esto, pero voy a hablar de la número 5, de Satanás. Entendiendo de que no todo es su culpa, entendiendo de que nosotros somos muy responsables, entendiendo de que lo que sembramos, eso cosechamos. Pero voy a hablar del número 5. Y la pregunta es, ¿cómo vencemos al enemigo? ¿Cómo lo podemos vencer? Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su vida hasta la muerte. Esto, si lo resumiéramos, quedan 3 cosas. Número 1, podemos vencer a Satanás a través de la sangre. Número 2, a través de la palabra. Y número 3, a través de la muerte, del morir, de cuando morimos. Número 1, de la sangre. Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Hermano, para vencer a Satanás, tú primero tienes que haber recibido la sangre del Cordero. Tú primero tienes que haberte arrepentido de tus pecados, haber confesado tus maldades, crímenes como yo lo he hecho, y decir: Señor, entra a mi vida. Es decir, tú tuviste que nacer de nuevo. No podemos vencer al enemigo si le pertenecemos al enemigo, porque, hermano, la vida no hay medios, es blanco o negro. ¿Somos del enemigo o somos de Dios? Entonces nosotros no podemos vencer al enemigo si le pertenecemos a él. Y aquí es donde hay mucha gente que no resiste esto, porque mucha gente que comienza a venir a la iglesia empieza a decir: me dice Ismael, yo no voy mal a la iglesia porque perdí mi trabajo, empecé a tener problemas en la casa, me está yendo mal porque me acerqué a la iglesia me está haciendo una maldición. Y yo le digo: hermano, aguántate, este es un tiempo que Dios te está probando, es un tiempo. Y hay mucha gente que por miedo no viene a la iglesia. ¿Cuánta gente? A usted también le han dicho: no, yo no voy a la iglesia, que cada vez que voy a la iglesia me empieza a ir más mal. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Cada vez que voy a la iglesia me sale peor. No quiero meterme en la iglesia. Porque en realidad, cuando nosotros comenzamos a venir a la iglesia y a meternos con Cristo, ¿qué pasa? El enemigo dice: a este que era mío lo estoy perdiendo, vamos a atacarlo con miedo para que no busque de Dios. Y ahí comienza a atacarte. Pero Dios lo permite, porque esas batallas serán tu entrenamiento para que te transformes en el siervo y en la sierva que debes de ser. Y después de esas batallas vas a nacer y salir en victoria, hermano. En victoria, no tienes que claudicar, porque dice la Biblia que el Señor no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Eso quiere decir que todas las batallas que hoy estás experimentando con tus hijos, con tu familia, en tu casa, la puedes resistir, pero con Dios. La puedes vencer, pero con el poder del Espíritu Santo puedes hacerlo. No tengas temor. Y por eso 1 Juan 4 verso 18 dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Hermano, cuando experimentamos el amor de Cristo, todo el temor sale. Yo sé que estás batallando y el enemigo está peleando tu alma porque le perteneciste mucho tiempo, porque tienes un carácter fuerte, porque eres una mujer, cierto, un hombre con poder en las manos del enemigo. Y ahora Dios te está llamando a algo diferente, algo distinto, y el enemigo no quiere eso. Por eso te está atacando con pesadillas, con miedo, te despierta en la noche, quiere que vivas en el temor para que no te acerques a Dios. Pero quiero decirte algo: el Señor peleará por ti. Él peleará tus batallas. Solamente tienes que descansar en Él, pero tienes que abrirle tu corazón a Él. Una vez me invitaron y me dijeron: Ismael, pastor, puedes orar por esta casa, porque mira, puedes santiguarla, porque escucho cosas, escucho esto, por favor haz algo. Y yo le digo: ¿y a ti te gustaría acercarte a Dios? No, a mí no me metas, tú haz tu trabajo. Porque la gente es así, ¿eh? Y yo le digo: pero mira, por más que yo santigue tu casa como tú lo dices, o que le ponga aceite, o que la unja, si tú no estás entregado a Cristo, de nada sirve.
Porque los espíritus y los demonios, ellos no van en contra de las casas, de las paredes, de las puertas. Van en contra de las almas. Van en contra de las personas. Y tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Porque yo puedo echarlos, pero ellos van a volver. Y así pasa. Entonces, ¿qué dicen? Así pasa. Los echo, después vuelven y se dieron cuenta, que vino el pastor, oró y no pasó nada. Traigamos al brujo mejor. Y el brujo viene, mata a su gallinita, le pone un poquito de sangre y hace un trato con los suyos. Oye, ustedes, compadrito, ya no lo molesten más para que no traigan a un pastor aquí. Ustedes se van a calmar y todo aquí. Aquí ya nos calmamos. Y entre ellos se arreglan y ya nunca más pasó nada en la casa. Pero la persona no se entregó a Cristo, y al no entregarse a Cristo se va a ir a un infierno eterno. Y eso pasa. Y usted por eso dice, es que los brujos son más poderosos. No, es que entre ellos se arreglan, hermanos. Pero cuando uno tiene a Cristo, el Señor te protege. Un día estaba predicándole a una mujer y le decía que estaba llena de odio contra su esposo porque la había engañado, la había abandonado. Y yo le digo, no dejes que el odio te coma, no dejes que el odio te mate. Mira, el odio te está matando, te está llenando de tumores. Mira el cáncer, mira ese odio, mira. Y me dice, tú no sabes nada, cállate. Y se manifiesta el demonio. Y me dice el demonio con voz así. Por eso que la gente dice, Ismael, ¿por qué hablas de eso? Si eso solamente son cosas psicóticas, son esquizofrenia. Y yo siempre me pregunto, ¿y por qué si es esquizofrenia siempre maldicen a Jesús? ¿Por qué no ponen la voz y dicen, vamos a tomarnos una soda? No, dicen, maldito sea Cristo, y empiezan a maldecir a Cristo. Entonces tú te das cuenta y es obvio que no es algo de esquizofrenia, sino que en realidad tiene que ver con algo religioso y espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Me amenazó el demonio, te voy a matar, y agarró un cuchillo, te voy a matar. Pero sabes que yo me sentí con el poder del Espíritu Santo. Le digo, tú no me vas a tocar, porque la sangre de Cristo está en mí y yo soy un hijo de Dios. Y el demonio no me tocó, hermano, porque mi Dios está conmigo y Él pelea mis batallas. Y también peleará las tuyas. Pero para eso tienes que entregarte al Señor. No pelees solo. No pelees contra un trabajo, contra una brujería, contra una maldición, con tus propias fuerzas. Entrégale tu vida al Señor. Número 2, la palabra. El texto decía, y la palabra. Efesios 6:17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vencemos al enemigo? Con palabra, no con saltos, no con metodologías psicológicas, no con mensajes de autoayuda, con la palabra de Dios, hermanos. Por eso que aquí, sí, somos una iglesia pequeña, pero aquí nos vamos a esforzar para enseñarte la palabra de Dios. No, hermano, palabrerías humanas. La palabra del Señor, porque la palabra del Señor, el conocimiento, te va a ayudar a entender que todo lo que Dios dijo, todas sus promesas te pertenecen a ti. Pero ¿cómo vas a pelear contra el enemigo si no conoces la palabra? Alguien dijo por ahí, cuando pelees contra el enemigo y te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Pero ¿cómo vas a recordarle el futuro al enemigo si no sabes qué va a pasar en el Armagedón? No sabes qué va a pasar con el lago de fuego, no sabes qué va a pasar con las bestias, porque no conocemos la Biblia. Conocemos otras cosas, pero no la palabra del Señor. Hay una generación, hermano, que tiene que tener hambre de la palabra de Dios. Si manejas 10, 15, 20, media hora, una hora, hermano, al día, ve escuchándote una app de la palabra de Dios, escúchate una prédica, instrúyete, cómete la Biblia. Es la palabra del Señor la que te va a dar las herramientas. No me creas a mí, créela a la Biblia. Si yo te muestro algo que no aparece en la Biblia, y por eso la gente dice, no, yo no quiero ir a tu iglesia porque yo no sé de qué religión eres. Yo le digo, mira, no se trata de religión, se trata de la Biblia. Yo te voy a enseñar la palabra del Señor y nada más que eso. Y la palabra del Señor va a cambiar tu vida.
va a transformar tu vida. La palabra del Señor te va a enseñar de que una de las herramientas más grandes contra el enemigo es la adoración. ¿Quién dice amén a eso? Cuando tú adoras a Cristo, hermano, wow, las tinieblas huyen, porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice la Biblia. Es la palabra del Señor la que te va a enseñar. Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante, que tienes una armadura, que tienes un yelmo, que tienes una coraza de justicia, que tienes calzado del evangelio en los pies, que tienes, hermano, un escudo de la fe. Es la palabra, y la palabra es la única vestimenta, la única parte de esa armadura para atacar, porque la palabra del Señor te va a dar la potestad para decirle: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo, te reprendo en el nombre del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra lo dice. Es la palabra, es la palabra. Y para finalizar, número 3, el morir. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, cuando yo era jovencito escuchaba pura música metal, música satánica, música que adoraba al enemigo, y me recuerdo de que andaba con temor todo el tiempo. Me vestía de negro, usaba el pelo largo. Usted ni siquiera me va a creer como yo estaba, pero me recuerdo que al final de cada canción, me recuerdo que había un CD que se llamaba el 666, el 666, y al final de cada canción tú tenías que hacerle promesas al diablo. Yo no las cantaba sin saber. Por eso cuando empecé a ir a la iglesia, el enemigo me empezó a atacar con pesadillas, me empezó a atacar con miedo, me empezó a atacar de que te voy a destruir, que aquí y acá. Pero ¿sabe qué? Yo empecé a entender lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20. No lo anoté aquí, pero ahora el Espíritu lo trae a mi mente. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando tú no te importa, ¿sabes qué? Tú le dices: ¿sabes qué? Yo no me importa morir, ya no tengo miedo de nada, porque Dios habita en mí. El enemigo ya no te va a molestar más, porque sabe que a quien tú más temes no es a la oscuridad, sino a un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que tiene todo el poder. Y alguien tiene que decir amén. Al único que hay que temer es a Dios, hermanos. El enemigo no puede tocarte porque Dios está contigo. Entonces, si tú estás sirviéndole, si tú estás comunicando el evangelio, si tú estás, hermano, viviendo el ministerio que Él te ha dado, no tengas temor. Si estamos en desobediencia, lamentablemente los cuidados de Dios no van a estar. Antes de empezar esta iglesia, yo estaba en desobediencia. Yo no quería más saber nada del ministerio, no quería ser pastor, no quería hacer nada. Lo único que quería era poder estar con mi casa, mi familia. Y me recuerdo que trabajaba en la construcción en Champion Homes, y estaba allí, era el window guy, ponía las ventanas, y me recuerdo que estaba allí poniendo las ventanas hasta que vino un carro que movió el andamio y me aplastó la cabeza contra el mobile home, contra la casa. Y yo quedé colgando solamente con la fuerza, de la casa y de esta montacargas y estaba allí, hermano. Yo pensé que me iba a morir. Y cuando estoy colgando, a la gente me dice que colgué como 3-4 segundos, así moviendo las patitas ahí. Para mí fue 1 hora. Y yo lo único que le decía: Señor, tú un día me llamaste, me mostraste tu amor, me llamaste al ministerio, y yo voy a morir aquí huyendo de ti y en desobediencia. Pero ¿sabes qué? El Señor no quiso que me pasara eso. Me arrepentí y me levanté y dije: Señor, vamos a volver con todo a tu obra.
Y desde allí el Señor no se ha cansado de protegerme. Hermano, el Señor, si tú estás en obediencia, el Señor te va a proteger. Yo sé que hay muchos ahora que están con temor por el cambio de presidente. Y yo no quiero hablar de política, porque no soy de ninguno ni de otro. Yo soy de Cristo. Pero quiero decirte algo. Si tú estás en la obediencia, si tú estás buscando al Señor, alineado con Dios, Dios te va a proteger. Y quiero decirte algo: no va a haber demonio, no va a haber diablo, no va a haber gobierno que va a poder atacarte y vencerte, porque Dios está contigo. El enemigo quiere llenarnos de miedo, porque dicen: no, en los hospitales y en las iglesias, en todas partes van a entrar para poder traer deportación. Pero quiero decirte en esta noche que los que viven en obediencia y que los que viven en la luz en Cristo no tienen que temer, porque Dios los va a cuidar. Nosotros, hermanos, no dependemos de un gobierno, ni de un permiso de trabajo, ni de un DACA. Nosotros dependemos de Jesucristo. Dependemos del Señor y Él te va a proteger. Él te va a hacer invisible cuando andes manejando. Él te va a mandar a sus ángeles que acampen alrededor tuyo. Él te va a proteger. Tú busca al Señor, no vivas en temor, no vivas en miedo, porque el Dios que estuvo con nosotros en los gobiernos del pasado es el Dios que va a estar con nosotros ahora. Y quiero que lo sepamos, quiero que sepas de que Dios te va a cuidar. Ya que hay muchos pastores y muchos líderes religiosos que se llenan la boca diciendo: no, es que esto es un elegido de Dios y Él nos va a gobernar. Y no, nada. A mí me han atacado y me han dicho: lo que pasa es que a ti te conviene, por eso. No, hermano, yo soy ciudadano, yo tengo todo al día, pero yo soy pastor, y la gente que yo amo voy a protegerla. La gente que yo amo voy a protegerla como un pastor protege a sus ovejas. Y yo, que soy un miserable pecador, me siento así, con ese amor por ustedes. Cuanto más Dios va a cuidarlos, cuanto más Dios los va a proteger, cuanto más Dios va a pelear sus batallas, cuanto más Dios los va a hacer invisible y los va a tratar con su amor y su misericordia, porque ese es nuestro Dios. Y el enemigo quiere que las iglesias se vacíen para que la gente viva en temor, trabajo y casa. No, mi hermano, usted sirva a Cristo. No, mi hermano, usted predique el evangelio. No, mi hermano, usted cumpla con su ministerio, porque Dios va a estar con usted. En esa noche, si alguno de ustedes se ha sentido atacado por el enemigo, vamos a dejar el altar abierto. Y si alguien quiere decirle: Señor, te dejo mis batallas y mis peleas, véngase aquí al altar y déjeme orar por usted. Déjeme orar por usted, déjeme ungirlo en el nombre del Señor. No porque yo tenga el poder, sino porque el Señor lo tiene. Y uno va a decir: ¿y por qué no me viene a ungir aquí a mi asiento, pastor? Es que la Biblia dice que nosotros tenemos que dar el primer paso, porque Dios no nos obliga. Dios no nos obliga. Entonces, si tú das el paso, Él trae su presencia a ti. Y si en esta noche quieres entregarle tu vida al Señor y quieres pelear contra las tinieblas siendo un hijo de Dios, porque todavía no lo eres, que esta sea tu noche para aceptar a Cristo. Entonces, si no eres un hijo de Dios, si no estás seguro de tu eternidad, no estás seguro que si hoy te mueres te vas al cielo o al infierno, si tú quieres tener esa seguridad, yo voy a hacer una oración. Repite después de mí, pero con fe. Los que están aquí, los que están mirando en vivo, los que van a ver eso después, repite conmigo y di: querido Dios, en esta noche yo quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, y quiero pedirte que vengas a mí. Hoy acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados.
y te digo, Dios, que quiero vivir contigo. Ven, cámbiame, transfórmame, ayúdame a vivir como tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Hay alguien en esa noche que hizo esta oración? Si alguien hizo esta oración, levante su mano. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Al menos gloria, 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 gloria a Dios. El altar va a estar abierto. Nos despedimos de todos los que están en su casa. Dios les bendiga. Adiós, bendiciones. Les esperamos cualquier día, cualquier domingo a las 6.